Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales Reales y Complejos. En nuestra primera sesión del 2025 estamos realmente enhorabuena, ya que contamos con la presencia de una invitada de excepción, la doctora Perla Chinchilla Paulin, reconocida por su destacada trayectoria en el campo de la historia y la teoría de sistemas. Es un honor tenerla con nosotros. Perla realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en Historia de la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como docente e investigadora en el Departamento de Historia del Ibero. Sus principales intereses de investigación han girado en torno al fenómeno de la predicación jesuita en la Nueva España del siglo XVII y la retórica sacra, los procesos de modernización e identidad, la historiografía del antiguo régimen y la historia que se enseña y la enseñanza de la historia. Hace apenas unos cuantos meses, en septiembre del año pasado, ha coordinado un taller interdisciplinario sobre una temática que cada vez cobra mayor importancia e interés: la historia práctica y la historia del futuro, con extraordinarios invitados, entre ellos dos sociólogos, Dominique Hoffman y Eder Domínguez. Uno de ellos es invitado permanente a este seminario. El título de la conferencia que nos ofrecerá el día de hoy es La historia práctica, una propuesta. Sin más preámbulos y realmente agradecido por su participación en este seminario, le cedo la palabra a nuestra estimada doctora Perla Chinchilla Paulin. Doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues por supuesto agradecerle al doctor Sedano esta invitación y que me incluya en un grupo de especialistas, sociólogos. Pienso que estoy metiendo en las fauces del lobo, porque yo vengo de otra área, pero me parece muy interesante que me puedan escuchar y me encantaría que hicieran críticas y contribuciones porque este trabajo íntero, transdisciplinar, realmente es muy complicado. Y bueno, parto de que mi propuesta viene de una crisis del interés por la historia entre estudiantes, legos, etcétera. La historia se acepta como entretenimiento, pero ya no hay interés en la historia como pasado, cada vez menos, cada vez desaparece más de los programas escolares. Y bueno, a partir de este diagnóstico, yo me he puesto a trabajar en los últimos tiempos en este tema. De todas maneras, yo en el pasado trabajé con la Historia Magistra Vitae en el 17-18 y de ahí también hago mi conexión con el tema actual. Voy a dar lectura a un texto que es una síntesis de mi trabajo, el trabajo que he propuesto. La historia práctica, una propuesta. En esta plática trataré de presentar el trabajo que he venido desarrollando en estos últimos años y que sigue en marcha, en el que he tratado de hacer un planteamiento a partir de lo que me ha ofrecido la teoría de Luhmann, sin la cual esta propuesta no sería posible. Me he atrevido a acercarme a ella siendo historiadora, a pesar de estar consciente de mi limitación disciplinaria, pero el generoso apoyo de Dominique Hoffman ha reducido las deficiencias, si bien, por supuesto, no es responsable de las mismas. A pesar de todas las dificultades y errores, sigo siendo una entusiasta promotora del trabajo interdisciplinar entre sociólogos e historiadores, en el que seguimos en el actual seminario al que ya se refería el doctor Carlos sobre historia, historia práctica y futuro, el que también nos acompaña el profesor Alberto Cebolini, quien desarrolla brillantes contribuciones desde la sociología histórica. La propuesta. Propongo que hay más de un tipo de historia para dar cuenta del pasado. Por lo pronto establecería la diferencia entre historia-ciencia y la historia práctica. La primera se ocuparía de la historia del sistema sociedad, ya que no daría cuenta de acciones individuales en tanto tales, sino de condiciones de posibilidades estructurales y evolutivas de dichas acciones. Así, la historia-ciencia
tendría que pasar de lo subjetivo, lo cual, por cierto, ya hace, incluso en el caso de los cuasipersonajes, a lo sistémico, y con ello de lo narrativo al argumental. Su función sería la de cualquier ciencia, producir conocimiento dentro del código verdadero o falso, o mejor, verdadero o no verdadero. En tanto, la historia práctica trataría solo de acciones individuales en cuanto tales. Tendría, por tanto, que ser narrativa y suponer intencionalidad respecto de la acción, y por consiguiente habría de imputar responsabilidad moral. En las condiciones actuales de la sociedad funcionalmente diferenciada, tal imputación se vuelve muy complicada, pero al parecer no puede dejarse de lado, pues de ello dependería la realización de su función específica, que es la de ser guía de la acción para producir identidad comunitaria, función que al parecer sigue reclamando la sociedad. Intentaré apoyar con argumentos esta distinción. Un breve excurso sobre historia-ciencia. La historia-ciencia, ella aparece para dar cuenta de la modernidad en la que se inscribe, pues solo ahí puede haber ciencia perdiferenciada. Dominique Hoffman aclara que el término perdiferenciación hace referencia a la clausura operativa mediante la cual se crea una nueva distinción sistema-entorno dentro de un dado sistema, distinguiendo a su vez de su entorno. Y circularmente, solo la autodescripción científica de la sociedad puede satisfacer las necesidades cognitivas de esta sociedad, cosa que ustedes saben de más. Así, de lo que tendría que tratar esta historia es el tránsito entre una diferenciación estratificatoria a una funcional, para lo cual hay que rastrear las semánticas correspondientes a dicho cambio, pues estas son los síntomas aprehensibles del mismo, pero siempre y cuando se cuente con una teoría social que nos permita leerlas. Luhmann señala, si se pretende presentar este conjunto como correlato de cambios socioestructurales con respecto a varias importantes referencias individuales, se requiere una teoría sociológica de correspondiente sensibilidad para ello, reuniendo la complejidad adecuada. Este también es un objetivo del reordenamiento de la teoría respecto a afirmaciones sobre grupos o estratos portadores hacia afirmaciones sobre diferenciación de sistemas y evolución. Si bien se refiere a una teoría sociológica para conseguir este fin, la interrelación con la historia está obviamente presente todo el tiempo, no solo respecto al proceso histórico como tal, sino en relación a la historiografía como disciplina que da cuenta de ello. A su vez, desde el punto de vista de la historiografía, la propuesta es que la historia-ciencia requiere de una teoría general de la sociedad, ya que sin esta no puede ya plantear problemas generales desde donde explicar cambios y permanencias de la sociedad en conjunto. Actualmente la historia ya no se encuentra en posibilidad de generar una representación histórica general, una vez que ésta, más allá de las filosofías de la historia, que solo se lo posibilitaban. Así que solo una teoría de la sociedad le permitiría observar la sociedad, y solo a ésta le puede dar unidad al conjunto de su problematización. Dada la ya innegable imposibilidad de generar una historia lineal que se conecte en términos causales, ante la cada vez más clara complejidad y vastedad de los fenómenos sociales, que los propios estudios históricos monográficos se ocupan de denotar día con día, es solo posible trabajar con la orientación por nexos, como indica Luhmann. ¿Qué requeriría esto? Que en lugar de hipótesis causales se parta del establecimiento de nexos de sentido que han de constatarse para explicar el porqué del cambio de una sociedad estratificada a una moderna. O sea, se trata de abandonar las inducciones de la historia que culminan en teorías sociohistóricas, que más que resolver plantean más problemas, así como tampoco acudir, y cito, a estructuras semánticas más profundas cuyo contexto de variación histórica da la impresión de ser no aleatorio, sin que la descripción de este contexto pretenda dar una explicación teórica de ello. Fin de la cita.
Ante esta dificultad, queda a la vista que se requiere asumir que en el proceso histórico no es el contenido de las ideas, dice Luhmann, sino en el mejor de los casos, la contingencia de las ideas, lo que puede tener efecto causal. De que no se debería asumir entonces una downward causation de la forma que la idea llegue a la cultura, a las cabezas, nos dice, y de allí entre a las manos y a las lenguas, sino más bien se debería asumir que la posibilidad de ser distinto estimula actividades de las que luego del éxito selecciona contenidos que se vuelven sistematizables. Hasta ahí Luhmann. Partir de lo contingente como propulsor del cambio, en lugar de verlo como lo todavía no explicado, que idealmente habría de eliminarse, nos lleva a la necesaria aceptación de que hemos de invertir el proceso de explicación. Y así, el problema teórico se convierte, cito, en la cuestión de cómo y a través de qué la estructura de la sociedad restringe la arbitrariedad. Se trata de solo contar con la constatación de nexos, la que no solo establece la escena para posibles causalidades, nos dice. Para explicar el cambio, ha de asumirse que son las estructuras sociales, dependientes de las diferenciaciones básicas de la sociedad, las que permiten las condiciones de posibilidad para desviarse de lo esperado. Y desde ahí es posible que se genere una novedad que logre volverse visible y posteriormente sistematizable. O sea, que ingrese al espacio de lo estructural. No es el individuo el que genera de su acción el cambio, sino que éste se desvía porque las circunstancias estructurales se lo permiten, y a partir de su propuesta pueden generarse escenarios culturales que permiten integrar lo nuevo e integrarlo en las expectativas comunicativas con las que se reproduce la sociedad. La comprobación de ello generalmente no es posible y, como antes se señaló, a lo que se puede aspirar es establecer escenarios causales mismos que habrían de probarse de diversas formas para entender cómo a un mismo tiempo hay una diversidad de posibilidades contingentes en la selección comunicativa que un individuo adopta, y sin embargo hay unas estructuras que impiden una total arbitrariedad. La historiaciencia se ocuparía de establecer las condiciones de posibilidad, las estructuras que impiden la total arbitrariedad de que algo acontezca, tomando en cuenta que las acciones son acontecimientos en función de las preguntas que propone la teoría general de la sociedad sobre cómo ha sido posible la emergencia de una sociedad funcionalmente diferenciada. La historia tendría que dar cuenta de esas acciones, generando la información sobre los posibles escenarios causales y su proceso de complejización. Hasta aquí dejamos este breve esbozo de lo que se propone como historia de la ciencia, que no es nuestro tema, ya que solo se trata de la historia científica, ya que solo se trata de introducir los elementos nodales de esta decisión con respecto a la historia práctica. La historia práctica. Presupuestos. De la historia magistra vitae, pasando por esta, incluso en su modalidad nacionalista, llegamos al actual cuestionamiento del papel de la historia que fuera guía moral de la acción por muchos siglos en nuestro presente, cuya realidad se percibe en términos cotidianos más amenazadoramente contingente y cada vez más evanescente. Por supuesto que aquí no se está pensando en la parte práctico-instrumental del actuar, sino lo que va dirigida a la distinción entre el actuar bien frente al actuar mal. Pero antes que ver si aún la historia puede ser parte de las guías de la acción en la actualidad, tendríamos que preguntarnos por qué se ha vuelto tan problemática esta pregunta. Al menos habría que despejar someramente tres incógnitas relacionadas tradicionalmente con esta posibilidad. Para ello nos apoyaremos, tal como lo venimos haciendo, en las ideas luhmannianas. En primer término está el sentido. En segundo, la relación entre moral y valores. Por último, el sistema de la sociedad frente al sistema social de la interacción. La historia práctica, ¿cuál sería su función?
Esta otra historia sería a la vez heredera y no heredera de la historia Magistra Vitae, misma que parece haber perdido posibilidades de cumplir su función de guía moral de la acción desde ya hace muchas décadas, tal como lo anunció Koselleck, pero que al mismo tiempo ha dejado un hueco, tal vez una anomia, que no ha conseguido llenarse del todo. Si este no es más que un problema de la compleja transición del antiguo régimen a la modernidad y que por tanto dejará de serlo en algún momento, está por verse. Pero por ahora, tal vez todavía tendría una función que cumplir. Como historia práctica, que es la propuesta que ha acuñado, el término que yo he acuñado como propuesta. Llego a esta conclusión ante la evidente problemática de identidad y búsqueda de sentido en nuestros días. Cito in extenso un sintético párrafo de Luhmann que denota esta crisis y es un punto de partida para mostrar la función que habría de tener esta historia como cierta guía de la acción en la vida cotidiana de las personas en una sociedad organizada funcionalmente. La motivación, va la cita, la motivación es únicamente un presupuesto que se emplea en la comunicación económica y política, es decir, en el sistema social, presupuesto al cual hasta el día de hoy siguen las teorías de la reflexión de dichos sistemas. Lo que de la situación motivacional del individuo no queda cubierto con ello, se encuentra transmitido en forma narrativa. Ojo, ojo con la historia. Primero, desde la segunda mitad del siglo XVI en el teatro, luego también en la novela y finalmente, al término de estas formas de ficción, en la metanarración de Freud, que las resume en el psicoanálisis. Parece que a la sociedad moderna, en la pregunta por los motivos que deben suponerse detrás de todo establecimiento de fines, le es suficiente, por lo menos hasta ahora, esta división. Una variante específica funcional y una narrativa ficcional. Hago hincapié aquí. La variante ficcional tiene la ventaja de poder representar la peculiaridad biográfica de los motivos individuales y la pone a disposición del espectador o lector particulares para que saque conclusiones sobre sí mismo. Al final del siglo XX, habría preguntarse si esta descripción del vínculo entre individuo y sociedad, que copia la necesidad de comunicación de la sociedad, resolviendo los problemas de esta mediante diferenciación y ficcionalización de las descripciones de los motivos, recoge todavía de manera adecuada los síntomas de crisis de la relación entre sistemas psíquicos y sociales. Temas como la incomunicabilidad de lo individual, búsqueda de sentido e identidad, indiferencia frente a todo esquema de conformidad o desviación que la sociedad trata de imponer, se discuten desde hace tiempo y no por último, da que pensar el atractivo de las identificaciones fundamentalistas, las cuales no se interesan por el acuerdo, sino por el deslindamiento, y de la que estamos llenos ahora. No podemos, bueno, eso lo digo yo, no podemos ni debemos contestar aquí esta pregunta. En todo caso, la teoría de sistemas operativamente clausurados, que supone una separación estricta entre la autopoiesis psíquica y social, deja abiertas otras posibilidades de descripción. Perdón, esta cita es muy larga, pero realmente para mí ha sido muy lúcida, porque aquí es donde yo inscribo la propuesta. Sobre estos presupuestos se construye la propuesta de una historia práctica, advirtiendo de antemano que ésta se coloca en este punto dubitativo o de transición que menciona Luhmann, y por tanto en una apuesta que echa mano de lo existente. Tales serían, por ejemplo, los conceptos de narrativa y ficción. La historia tradicional se ha preguntado justamente por las motivaciones de la acción, de cuyo conjunto se compone el acontecimiento. O en términos de nuestro glosado autor, ¿cuáles son las condiciones para que un mundo determinado, que siempre es como es, puedan descubrirse alternativas y un futuro sujeto a decisiones? O formulado más directamente en términos de libertad, nos dice, ¿cuándo se miran las alternativas de tal modo que la decisión pueda atribuirse a una persona, a sí mismo o a otra?
Hasta ahí. A mostrar las alternativas virtuosas a partir de los ejemplos de los actores del pasado, se abocó la historia durante siglos. Cabría pensar, ¿pudiera hoy seguir haciéndolo? Y si así fuera, ¿cómo? Aquí se proponen 3 puntos a dilucidar para ver si ello fuera viable: el individuo y su libertad, el papel de la moral y en qué se ha convertido el aprender. El individuo y su libertad. El sistema social de la interacción se basa en la presencia física de los interlocutores. Yo les pido una disculpa si digo cosas que para ustedes son muy obvias, pero también sirven para ver en qué yo me sustento para decir lo que digo. La atribución en la dimensión social de elecciones de ego o bien de alter ordena la comunicación como atribución de responsabilidad, paternidad, intencionalidad. Resalto aquí. Puede saberse quién ha dicho algo y actuar en consecuencia, nos dice Luna. En primer lugar, habría que insistir en que se trata de individuos que interactúan en términos de doble contingencia, o sea, que las expectativas sobre el actuar del otro están sujetas a principios de contingencia, que en su acepción lógica, dice, significan exclusión de necesidades e imposibilidades. Ahora bien, si la emergencia de los subsistemas funcionalmente diferenciados hace que la sociedad se independice cada vez más de los sistemas de interacción, no hay que olvidar que, sin embargo, sin interacciones no es posible la existencia de ningún sistema social. Lo que varía con esta circunstancia es que tanto la libertad exenta de coacciones se observa ya como inexistente, a la vez de que la concepción de que la sociedad cambia a partir de la acción de individuos como tales se sabe como inviable. No obstante, los individuos han de seguir interactuando y sabiendo que, al menos en el sistema de interacción cotidiano, y por supuesto como parte de la humanidad en su conjunto, sus acciones tienen repercusiones de diversa índole. Pero ahora, tal como se señaló antes, el problema es preguntarse por las condiciones de su acción para poder descubrir alternativas y un futuro sujeto a decisiones, como dice la cita. O formulado más directamente en términos de libertad, cuando se miran las alternativas de tal modo que la decisión pueda atribuirse a una persona, a sí mismo o a otra. En esta tónica, una historiografía práctica dirigida al ego y no a la comunidad científica de historiadores, esto es muy importante, tendría que cumplir con una doble tarea. Pues a la vez que habría de seguir escondiendo la contingencia del mundo, explicándola en términos de causalidad o de motivaciones individuales, tendría que ser capaz de incluir en esas explicaciones las condiciones de la limitacionalidad de una sociedad funcionalmente diferenciada. A diferencia de la historia-ciencia, esta haría hincapié en la limitación de las contingencias, buscando, como Hoffman señala, explicaciones de por qué las cosas son tal como son, y no dejando al individuo en un mar de incertidumbre que le impidiera reconocer el que una decisión puede atribuirse a una persona, o en palabras del mismo, esta historia mediaría, entre causalidad y contingencia. Si bien todos sabemos que la libertad está constreñida, a la historia práctica le costaría explicitar las posibilidades y límites de la libertad en la actualidad, en función del proceso de cambio social, para así apoyar la reflexividad en la toma de decisiones del día a día. Retomando el punto de quiebre arriba señalado, esta historia tendría ahora que ocuparse de lo individual como tal, de las biografías, pues su función sería orientar a un individuo o a un grupo en su toma de decisiones cotidianas en el marco de su respectiva interacción. Pero estas biografías serían diferentes de las biografías sociales dirigidas a especialistas, pues habría de incluir la limitacionalidad desde la perspectiva del actor, del ego, a partir de las observaciones, tanto de primer como de segundo orden, en un ir y venir de ambas. Esta historiografía ha de proponer cuándo las alternativas de una decisión pueden atribuirse a una persona y cuándo no, asunto solo pensable en una sociedad funcionalmente diferenciada si quitamos la intervención divina de la sociedad anterior. Se encargaría de explicar la complejidad de la contingencia del mundo de hoy
a partir del análisis que se puede realizar a posteriori de los límites que la propia sociedad puso a la arbitrariedad total de lo contingente en el pasado respecto a los límites del presente, a la vez que ha de mostrar cómo la misma contingencia está a la base del cambio, como antes ya se señaló. En esta línea se auxiliaría a la persona en el trazo de las responsabilidades sociales y se favorecería tal vez la resolución de problemas como los antes citados, comillas de nuevo, la incomunicabilidad de lo individual, la búsqueda de sentido e identidad y la indiferencia frente a todo esquema de conformidad o desviación que la sociedad trata de imponer. Ahora bien, las decisiones que un individuo toma en el espacio social, que obviamente han de ser comunicadas por acciones o discursivamente, tienen necesariamente que cumplir con las expectativas de aceptación o rechazo, dentro de las cuales ha estado la moral como piedra angular. Y justamente, ya que la historia magistra vitae se ocupó de guiar moralmente las decisiones en otros tiempos, cabe cuestionar el papel de la historia práctica en este tenor. Para responder, hay que al menos preguntarse por qué sería hoy la moral, por qué es hoy la moral y cuál sería su espacio de intervención. Se intenta responder a estas preguntas partiendo de las propuestas lumaniana, sin la cual esta hipótesis tampoco sería posible. La moral. Al llegar al punto de lo histórico y lo empírico, el propio Luhmann nos considera todavía muy alejados de consideraciones más conceptuales. Así nos señala, actualmente ante las dificultades de no poder ser un sistema parcial de una organización, a la moral solo le queda reaccionar en el nivel de sus temas. La formación de temas es una forma de reducción de complejidad, la cual en el contexto de una creciente complejidad del sistema de la sociedad, corre el peligro de aparecer como arbitrariedad y quedar expuesta a la comparación con otras posibilidades. Este peligro solo puede ser afrontado de modos específicos. Un factor actúa él mismo selectivamente sobre las posibilidades restantes de una moral adecuada a la sociedad. Bueno, esta cita es de base. Como puede verse, en primer término, hay que dejar de pensar que la moral pueda conformar un sistema funcionalmente diferenciado, como ustedes lo saben muy bien, con un código binario inobjetable entre bien y mal, distinción que la sociedad del antiguo régimen tuvo por posible, teniendo como fundamento la religión. Pero a la vez, observamos que la moral está presente en toda comunicación latente, es más, es una condición de la misma, pues la aceptación o el rechazo están condicionados por la estima o desestima, tanto de interlocutores presentes como ausentes. Pero entonces, ¿cómo conseguir una guía de la acción que se estime como buena y evitar la desestima de una mala si la moral ya no puede proporcionar certezas? De acuerdo con lo anterior, se podría proponer que sean los valores, según observa nuestro autor, los que estarían pasando al lugar de generalidad que antiguamente ocupara la moral, ya que no están sujetos a aceptación o rechazo, y se consideran una base incuestionable de la comunicación. Cito, se supone que un cierto valor es aceptado por todos y que está dado como presupuesto en lo que se dice. El que la paz sea un valor indiscutible no es necesario repetirlo constantemente. Aún así, los modos para obtenerla pueden divergir radicalmente, señalan Esposito y compañeros en el club. Ahora bien, la estabilidad de los valores que están a la base de la reproducción social se paga con el precio de su abstracción y generalidad. De tal modo, como se vio en el ejemplo de la paz, que no sirven como guía de la acción concreta de los individuos. Y aquí es donde nuevamente entraría la moral, pero ya bajo nuevas condiciones, o sea, como resultado de un proceso de doble contingencia y de estima. A partir de estas consideraciones, ¿cómo podría sustituir la historia práctica a la moral, a la historia magistra vitae, en cuanto a la toma de decisiones para obtener estima?
Glosando nuevamente a Luhmann, Hoffman propone considerar al valor como medium, y desde ahí podría pensarse a la moral como forma, y como él mismo propone, pensar ese binomio transversal a todos los sistemas y considerar que entonces, dice, tener valores morales sigue siendo un valor. Si la moral puede considerarse así un valor, sin embargo, tendría hoy que comprenderse como situada y por tanto culturalmente condicionada, inhibitoria y por tanto perjudicial en ciertos casos, ausente al interior de los subsistemas funcionalmente diferenciados, presente en toda comunicación. Funcionaría como un reductor de complejidad, como una fórmula de contingencia para evitar el rechazo comunicativo a pesar de su propia contingencia y problematicidad. Podríamos ahora ya preguntarnos por su función específica como reductora de complejidad en un nivel más concreto, a saber, el de las historias de las personas en el sistema de la interacción cotidiana, en el espacio de la doble contingencia, a través de la estima como presupuesto de aceptación comunicativa. La historia práctica y la traducción de la moral a la vida cotidiana. Los cambios hasta aquí descritos respecto a la crisis de la concepción tradicional de la moral, incluida la afirmación que el propio Luhmann señala como escandalosa sobre la violencia que engendra la moral y la conveniencia de su ausencia en ciertas situaciones sociales, pueden considerarse en buena parte como generadoras de los problemas de identidad e incomunicabilidad del individuo en la actualidad. Y explicar esa crisis podría apoyar la historia práctica. Esta tendría la función justamente de traducir estas transformaciones socioestructurales al ego, habitante de la vida cotidiana que todos somos. Desde aquí cabría tal vez empezar a ofrecer caminos para poder descubrir alternativas y un futuro sujeto a decisiones, o formulado más directamente en términos de libertad, cuando se miran las alternativas de tal modo que la decisión pueda atribuirse a una persona, a sí mismo a otra, repitiéndola así. Y cuando las condiciones de una sociedad funcionalmente diferenciada no permiten atribuir a las personas determinadas decisiones, a ella le tocaría la traducción de la limitacionalidad de una sociedad funcionalmente diferenciada, a diferencia de la sociedad de la primera modernidad, en la que se suponía que acción y discurso eran atribuibles al individuo, cuya libertad era restringida desde el exterior en términos de normas incondicionadas y externas. Explicitar y explicar tales límites en diversos sentidos sería su función. Una primera distinción es justamente la de mostrar que no toda decisión es atribuible a un individuo. O en otros términos, hay decisiones sistémicas en las sociedades que son imputables a las organizaciones, en las que se concreta el funcionamiento de los subsistemas funcionalmente diferenciados, y no a los individuos, a las personas. Ello puede ayudar a comprender anomias, como las antes citadas, respecto al papel que jugamos como individuos en esta sociedad, evitando caer en ningún extremo, suponiéndose totalmente excluido si no se está totalmente incluido. Aquí cabe traer de nuevo a cuenta que estos subsistemas como tales son amorales y que entendiendo ello, podríamos saber que las personas pueden, como entorno, intervenir en su operatividad, pero no suponer que habrá decisiones guiadas por la moral desde las operaciones mismas del subsistema. Los subsistemas funcionalmente diferenciados que definen a la modernidad establecen condiciones marco, como ya se indicó, para la interacción, y a medida que la importancia de esta, la interacción, disminuye para el funcionamiento autopoético de los mismos, aumenta la abstracción y generalización simbólica que orienta la estima, la moral, lo cual genera menos concreción en este sentido, a la vez que se distinguen y especifican cada vez más los roles en la interacción, tanto en cuanto a la vida privada como en relación a las organizaciones, lo cual hace más compleja la orientación en la vida cotidiana.
la historia práctica y su función orientadora para encontrar alternativas y un futuro sujeto a decisiones. La complejidad de la orientación en términos de la abstracción simbólica valoral impide la orientación hacia la estima en términos generales. Pero entonces, ¿cómo conducir la vida en el espacio cotidiano de la interacción? Tal como se asentó antes, problemas casi irresolubles se presentan para lograr actualmente una representación histórica general, que es la que había conseguido la posibilidad de una orientación de este tipo, tanto en el espacio de la historia magistra vitae como posteriormente en el de algunas filosofías de la historia en la primera modernidad. Ahora bien, ¿cómo tendría que ser la historia práctica para poder cumplir esta función? Según lo hasta aquí expuesto, habría de construirse desde el individuo, a partir de la narración y no de la argumentación, sobre la base de una moral anclada en la estima y la doble contingencia, y no de una moral ontológica y ahistórica. Así estaría dirigida al individuo que experimente y actúa en el mundo de hoy, tratando de distinguir continuidad y cambio en su actuar respecto a los individuos del pasado, para con ello conseguir comprender su propio proceder en el nuevo contexto interactivo. Habría de ponerse al que se aproxime a ella en un lugar y un punto de vista de la doble contingencia de los sujetos de la historia en cuestión, o en términos que hemos venido citando, ha de saber las condiciones en las que esos individuos tomaron sus decisiones para poder descubrir primero si estas son atribuibles a personas y en su caso, las alternativas que tuvieron en términos de sus propias limitaciones y posibilidades para vislumbrar el futuro. La ficción y la historia práctica. Si bien en la interacción cotidiana la atribución de motivaciones se realiza en el espacio de la doble contingencia y se alude a la estima y a la desestima, en el caso del pasado del que se ocupa la historia, ¿cómo recuperar las motivaciones de los muertos? La variante narrativa ficcional, si bien actualizada en los términos narrativos antes propuestos, conseguiría dar cuenta de estos motivos que deben suponerse detrás de todo establecimiento de fines. Como ya se señaló antes, la variante ficcional tiene la ventaja de poder representar la peculiaridad biográfica de los motivos individuales y la pone a disposición del espectador o del lector particular o lector particulares para que saque conclusiones sobre sí mismo. Si bien Luhmann en esta notable aseveración no se refiere a la historia, sino muy probablemente a la literatura, es un hecho que la historia práctica estaría en no pocos aspectos dentro del ámbito de esta última, si bien sigue siendo historia. Al reconstruir las motivaciones a partir de los contextos del antiguo régimen y de la temprana modernidad, en la que la estima como tal empezaba a manifestarse, intentando imputar la responsabilidad de las acciones en función de estos motivos, mismos que solo se podrán explicitar y tratar de explicar narrativamente a partir de conjeturas y suposiciones informadas. O sea, recurriendo a la traducción de los productos de la historia científica que para estos propósitos se consulten, se dedicaría a nuestra historia práctica. Ahora bien, ¿cómo sería este carácter ficcional? Es importante al menos dejar en claro que sería un tipo de ficción realista, no fantástica. O sea, se trataría de operar desde el como sí, o en otros términos, desde la ficción controlada o situada. En una importante revisión sobre el concepto de ficción, Elena Espósito señala que en la modernidad temprana, entre los autores del Renacimiento, cito, franca necesidad de marcar los límites de la realidad puede interpretarse como un síntoma de que el asunto del realismo se tornaba cada vez más problemático. Fin de la cita. Sobre este diagnóstico y la creciente diferenciación entre realidad y realismo, le atribuye a la novela en general y posteriormente a la novela realista la posibilidad de crear segundos mundos en los cuales afloren la variedad de intenciones y perspectivas actuales. Ella propone que la disponibilidad de mundos ficticios nos permite observar desde fuera el que suponemos como un mundo verdadero y de ese modo pensarlo de otra forma,
confrontando con otras alternativas. En particular, la novela ha venido familiarizándonos con la idea de que la ficción no es un engaño o una ilusión. Nos dice ella, en un mundo cada vez más incomprensible, la realidad de la ficción se basa precisamente en la transparencia del engaño. A partir de este modo de conceptualizar la ficción, la historia práctica haría lo mismo que la novela moderna, con la diferencia de que allí donde ésta denota el reflejo especular de la sociedad, de su propia contingencia, la normalidad de un mundo indefinible y poco concreto, o en términos lumanianos, la incomunicabilidad de lo individual y la búsqueda del sentido e identidad, esta historia intentaría mostrar algunos de los procesos que han conducido a lo largo de al menos 4 siglos tales anomias y las latencias que esta sociedad funcionalmente diferenciada produce, traduciendo la producción de la historia ciencia, elaborada en términos de observaciones de segundo orden, a las observaciones de primer orden realizadas desde la interacción cotidiana. Tal vez con ello pueda al menos explicitar al individuo en su vida cotidiana, donde provienen algunos de los síntomas de crisis de la relación entre sistemas psíquicos y sociales, de la que hablaba Luhmann. Reiterando, dicha traducción no habrá de transmitirse en términos teóricos y argumentales, sino a través de la narración de las biografías de las personas que han habitado un pasado que se liga con el presente del lector en términos de diferencias radicales o similitudes relativas, las que en su momento tomaron decisiones a partir de motivaciones tanto pragmáticas como morales, o sea, pretendían la estima o la desestima, aunque ellos tal vez no lo supiesen. Ahora bien, si la decisión al imputarse a una persona, y dado que no puede accederse documentalmente a sus intenciones, la historia práctica lo tendrá que hacer justamente a través de la ficción. O sea, puede hacer plausibles intenciones moviéndose en este nivel como lo hace la literatura. En general, ha de abandonar el lugar del narrador omnisciente, propio de la historia y la literatura tradicionales, pero a la vez, en ciertos intersticios, tendrá que encontrar el modo de referirse a la policontextualidad de una sociedad funcionalmente diferenciada desde el punto de vista de los actores, pero a la luz de las explicaciones históricas que ayudan a contextualizar sus propias decisiones. En este escenario, ¿cómo puede finalmente auxiliar la historia práctica a menguar esta tensión? ¿Cómo fijar una decisión moral en medio de su contingencia? ¿Con qué criterios se consigue la estima en situaciones hipercomplejas? Tendrá que acudir de todas formas a una nueva reducción de complejidad, apoyándose en la temática y las consecuencias de la acción. ¿Qué sería esto? La historia práctica y la moral en términos de consecuencias y temas. Entro en este punto aclarando que solo se trata de una breve y concisa enunciación de 2 aspectos que rebasan el límite de este trabajo, pero que es importante ponerlos para cerrar el círculo con el que la historia práctica podría cumplir la función que aquí se postula. Sintetizando lo hasta ahora propuesto, se puede concluir que la sociedad funcionalmente diferenciada en la que vivimos, comillas, lleva a deshacerse de la razón por razones evolutivas y a retirarle privilegios en el plano ideológico como motivacional. Las líneas maestras del incremento de expectativas y rendimientos y una gran parte del rendimiento normativo de la sociedad moderna se han vuelto irrelevantes a la hora de honrar la síntesis ego-alter exitosa, es decir, para la comunicación de la estima, nos dice Luhmann. De hecho, la visualización cotidiana de la inconsistencia e incluso las paradojas entre los principios valorales básicos y las posibilidades de que se cumplan en la realidad nos desilusiona y confunde diariamente e incluso, y cito nuevamente, pone en cuestión la autopercepción del individuo en su entorno societal, ¿cierto? Luhmann pone el ejemplo de la igualdad contra la que no se puede estar,
Es un valor incuestionable de los derechos humanos. Los medios impulsan de mil formas a estar en contra de cualquier desigualdad, pero al mismo tiempo en las condiciones estructurales presentes en general no hay viabilidad para ello. Él asienta la formulación moralmente comprometida de un problema y la formulación de un problema desde un punto de vista de las condiciones para su solución divergen ampliamente entre sí. Fin de la cita. Ante esta fractura entre lo general y el caso, amén de la moralidad de los subsistemas autónomos, a los que la moral les queda en el entorno, las personas tendrán que tomar sus decisiones en función de otros parámetros más acotados. Al respecto, Luhmann insiste que la moral que a la moral solo le queda reaccionar en el nivel de sus temas. La formación de temas es una forma de reducción de complejidad, la cual en el contexto de una creciente complejidad del sistema de la sociedad corre el peligro de aparecer como arbitrariedad y quedar expuesta a la comparación con otras posibilidades. Estoy repitiendo la cita. Este peligro solo puede ser afrontado de modos específicos. En este lugar, la historia práctica puede justamente ayudar ya a menguar la percepción de arbitrariedad de la selección, ya a ofrecer otra posibilidad plausible, al mostrar el proceso de cómo se ha tornado relevante un tema a la luz, bien del pasado remoto, bien del pasado inmediato. A la vez, podría proponer temas importantes, problemas que sirvan como catalizadores, como dice Luhmann, para el presente de las personas, ligándolos con las continuidades y las rupturas respecto al pasado. La otra tenaza de esta pinza es la de las consecuencias de la acción. Hoffmann nos hace ver que habría que reconsiderar, como Luhmann sugiere, la prohibición de orientarse por consecuencias, en términos morales, lo cual sería otra buena forma de resolver parte del problema de la toma de decisiones en el actuar del hoy. Ante la inviabilidad de contar con prototipos como los existentes en el antiguo régimen y referirnos a individuos autónomos, una especie de casuística actualizada. Hay algunas experiencias de la vida diaria, nos dice Luhmann, a favor de que la referencia a consecuencias que fácticamente hacen su aparición o que han de ser esperadas tiene hoy un significado considerable, cuando no decisivo, para el juicio moral. Con ello, el contenido de la obligación de la moral queda limitado a los ámbitos y casos en los que hay un control de las consecuencias, nos señala. En cuanto a tal control, ya se ha elaborado mucha historiografía respecto a las consecuencias no deseadas de la acción, relacionadas con lo estructural de la sociedad. Pero estaría por hacerse un ejercicio ficcional respecto al juicio moral que se podría realizar en función de las consecuencias de las acciones imputables a las personas en el pasado. El análisis del futuro del pasado de los actores cuyas vidas se narran en cuanto a las consecuencias de su acción podría proyectar alguna luz sobre los juicios morales en la actualidad. Recapitulando, dar cuenta de este abigarrado escenario desde el que se narran biografías armadas en función del acontecer y la toma de decisiones ficcionalmente reconstruidas alrededor de la doble contingencia y en función de las expectativas de estima, sería la función de esta historia práctica. No se trata ya de ejemplos virtuosos o contraejemplos viciosos, sino de que el espectador o el lector parta de una peculiaridad biográfica de los motivos individuales, se insiste necesariamente ficcionalizados, para obtener conclusiones sobre sí mismo. Y a ello se añade el cuasi de la narrativa, o sea, la contextualización o plausibilización de una observación de segundo orden, que explicita la limitacionalidad social que enmarca la motivación y la decisión de los biografiados, pero traducida a su observación de primero. Así, se daría cuenta en lo individual de la narración del desconcertante fenómeno de cómo la moral, por un lado, presenta un aumento de generalización en cuanto a las estructuras simbólicas que guían la comunicación de la estima, en tanto que por otro,
norma sobre espacios de interacción cada vez más específicamente demarcados, a partir de la inclusión y la exclusión que comporta la creciente aparición y especificación de organizaciones y de grupos en los que se lleva a cabo la interacción. Asimismo, ante la imposibilidad de una moral fundante, se pasa a depender de la generalidad de los valores supuestamente incuestionados con los que tiene que operar la sociedad. La idea es que esta historia logre explicitar los cambios históricos desde los que se puede entender esta compleja y paradójica situación, para lo cual no tenemos la claridad suficiente como habitantes del mundo cotidiano. Cómo en lugar de una pura desilusión que nos conduce a la disfunción o a la pretensión de revivir esquemas ya inviables, al comprender que a esa separación de los dos planos, el funcionalmente diferenciado y el interactivo, se debe el cambio de las condiciones a las que se vuelve sujeta hoy la moral, que si bien es transversal a todo lo social, queda al mismo tiempo acotada ante la clausura de los sistemas funcionalmente diferenciados que definen la actual sociedad. Así, si bien sabiendo que estos sistemas son amorales, comprender desde dónde la moral puede interferir con su operatividad. La posibilidad de ver estos dos niveles permite analizar lo que nuestro autor enfatiza a lo largo de su propuesta sobre el estatus de la moral de hoy. Y es que, si bien todo puede ser observado desde el ángulo de la moral, no es siempre conveniente moralizar las decisiones. Las consecuencias de hacerlo pueden redundar en violencia u otro tipo de daños para la comunidad. La historia práctica, al traducir los complejos análisis de la historia-ciencia, puede mostrar en qué casos podrían ser pertinentes decisiones en términos morales y en cuáles no, desde la narrativa biográfica de aquellos de los que se ocupen. El juicio moral, que se haría partiendo de estos casos, colocaría la estima o desestima en este contexto, asumiendo no solo las condiciones límites de la libertad, las condiciones estructurales, sino más radicalmente las condiciones en las que actuar guiado por la moral pudo haber sido negativo y desde ahí pensarlo para el día de hoy. A entender la situación, la irrelevancia de la normatividad moral en relación a la estima que observamos en la interacción cotidiana actualmente no nos conducirá al escepticismo, al relativismo o a la percepción de una crisis de la moral que tiene que ser revertida, sino a tomar decisiones estimables y a observar las de los otros en términos de los contextos sistémicos mismos. Todo ello con el telón de fondo de los valores irrenunciables, en cuya cúspide está la vida, ahora no solo humana, sino la de todos los seres vivos. En esta versión de la historia práctica quedarían anudados los 3 siglos premodernos de la historia Magistra Vitae. Hasta aquí expongo lo nodal de mi presentación y me voy a tomar unos minutitos más para relacionar, dado que las decisiones que tendrá que tomar el ego pues siempre son en función de su propio futuro. Y la desestima que hay hoy por la historia, dado que al parecer se ancla solo hacia el pasado y no tiene cara al futuro. El reto principal es volver plausible al ego que a través de una aproximación histórica puede iluminar su toma de decisiones en su actualidad y en otros términos, cómo el pasado influye en su presente y en su futuro. La historia occidental siempre ha estado de algún modo proyectada al futuro. Primero como la historia del devenir humano hacia el fin de los tiempos y la eternidad, y luego como proceso inmanente, o sea, la historia moderna ha estado proyectada hacia el futuro desde el pasado como parte de una cadena continua, aunque claramente se puede conocer el pasado y no hacia el futuro, ya que no ha acontecido. El progreso, la evolución, el socialismo, la democracia del Estado Nacional y la justicia detrás de la historia social del neomarxismo
Todas estas metas proyectaban al individuo hacia un futuro mejor, que había de remontar las fallas del pasado y por tanto saber historia era una herramienta para contribuir a ello. Habían de evitarse los errores del pasado y luego, cuando se vislumbró que el futuro era diferente del pasado y este no podía repetirse, se pasó a comprender el pasado como condición de posibilidad para poder acelerar las metas hacia el futuro. Pero hacia la segunda mitad del siglo XX se consolida la historia como una disciplina independiente que solo debe ocuparse, del pasado, por el pasado mismo, y no tiene que relacionarse ni opinar sobre el futuro. En mi opinión, la historia cultural es el síntoma de esta ruptura con el futuro. Su interés por recuperar las prácticas cotidianas, su materialidad, el lenguaje del día a día, las emociones, etc., nos acerca a ese pasado perdido, pero en general más con una marca de ruptura que de continuidad. Se trataría de una coherencia social encerrada en sí misma. Y si bien cabe ciertamente la curiosidad por el pasado o la nostalgia por un mundo perdido, poco se relaciona con los problemas de hoy que podríamos analizar a partir de este tipo de cambios culturales. Así, la mayoría de los legos no ven con el conocimiento de la historia ninguna función para la sociedad del presente, ya que han dejado de enseñar en cualquiera de sus modalidades ejemplares y por tanto morales. Por más que se insiste en el lugar común de que la historia es importante para las personas porque proviene de un pasado, no se explica cómo se da esta relación, a menos de que se trate del pasado inmediato ligado a una tradición o una historia común. Y de ahí se deriva que, tal como ya lo hacen varios proyectos escolares, solo la historia del tiempo presente tenga papel en el proceso de construcción de identidades. Sin embargo, hay un vaciamiento de la historia anterior al siglo XIX para estos fines. Aquí tratamos de abrir una puerta al futuro, que además es el horizonte temporal que ahora más nos interesa en el día a día. A partir del pasado anterior, la sociedad estratificada en su tránsito a la modernidad, que arranca en el siglo XVII para poder tomar decisiones que siempre son de cara al futuro, informadas respecto a qué es posible y qué no en una sociedad como la actual. Esta contribución de la historia para contextualizar nuestra identidad con la idea de comparar las vidas de los habitantes del pasado con los del presente a partir de problemas aparentemente similares, pero realmente distintos por las diferentes sociedades de referencia, nos abocamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, el título creo que refleja claramente la exposición. Pero quiero agradecer a la doctora Perla Chinchilla Pavlin por su brillante y muy interesante exposición. Quedamos a la espera de preguntas y comentarios, los cuales serán sin duda una oportunidad para seguir profundizando en este tema, ¿no? Muchas gracias, tío. Todo comentario y crítica será muy bienvenido por los maestros de la sociología. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta Sí, claro. que tiene que ver precisamente con el taller que se dio en la Universidad Iberoamericana y que es factible localizar en la página de la Ibero, efectivamente, que tiene que ver con este taller sobre historia del presente y el futuro de la historia. Tuve la oportunidad de escucharla, tuve la oportunidad de conocer diversas perspectivas que ahí se plantearon, todas extraordinarias, todas más allá de lo que conocemos clásicamente como historiografía, que fue extraordinario. Me gustaría mucho saber qué fue para ti lo más interesante, qué ideas, qué conceptos fueron para ti claves en este taller que coordinaste y dirigiste. Mira, es que ha sido un camino muy interesante de acercamiento con Dominique. De hecho, yo he venido trabajando con Dominique, él hizo la traducción del libro de semántica, el de Luhmann,
y estructura social, y a partir de ahí hemos venido dialogando, él con mucha paciencia, por supuesto, y yo desde la historia tratando de elaborar esta propuesta. Llegó un punto donde estaba la historia práctica, por un lado, y el trabajo que hacen con la doctora Elena Espósito, Cevolini y Dominique. Y ellos trabajan justamente con con el futuro, o sea, con los algoritmos y futuro, que es como él nos explicó en la conferencia última que dio. Entonces ahí se unieron dos intereses, porque al final yo me estoy metiendo con el problema de las decisiones del ego, que siempre son de cara al futuro, y todo el problema de identidad, etcétera, que va al futuro. Entonces ahí se unieron los dos espacios, aunque el taller primero se formuló con un tema muy poco conocido, poco trabajado en la historiografía, que es la historia del futuro. O sea, es la historia de cómo en las sociedades anteriores se veía lo porvenir y cómo el futuro como tal tiene origen, tiene nacimiento como concepto, como categoría, como a partir de la modernidad temprana. Ya hay desde el 10, que eso también es interesante porque se ha visto mucho como todo posrevolución francesa y en realidad es el siglo XVII, que es el que trabaja Cevolini, que he tenido muchos trabajos, el que trabajo yo, donde ya es claro que estamos hablando ya de una primera modernidad. Y allí incluso hay un libro del predicador Vieira que se llama La historia del futuro, en el 17. Digo, nada que ver con algo que haríamos hoy, ¿sí? Pero empieza este interés por el futuro que se da durante todo el 19 con las teorías del progreso, etc. Entonces ahí es donde se anuda y aquí es donde vamos a seguir. Por un lado, una historia práctica que trabaje sobre el futuro de las decisiones y por otro, con la historia del futuro, cómo se va dando en la historia como síntoma del cambio de este paso de lo que fue el presentismo, que hasta Artaud, compañía, etcétera, se ha trabajado el régimen de presentismo y que parece ahora irse más bien a un régimen de interés por el futuro sobre todo. O sea, el futuro como la temporalidad más importante, casi desaparece un presente con cara siempre hacia el futuro. En ese nudo es donde estamos justo ahorita reelaborando el proceso del seminario. De todas formas, con el material que salió del taller, queremos hacer un expediente de una revista o algo, porque están también historiadores y sociólogos, son 3 historiadores, 3 sociólogos, enfocando y tratando de dialogar. No es fácil, sobre todo hay uno que se dedica a la parte de individuo a través de psicoanálisis, pero ellos, Dominique y sobre todo Alberto Cevolini, está trabajando con predicciones. Entonces, la diferencia, cómo se ve el futuro en cuanto a predicciones y cómo se vería hoy un futuro en cuanto a anticipación del futuro, en cuanto a inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por ahí vamos, en un experimento realmente. Fíjate que tenemos comentarios. Pamela Catalán Barker de Chile dice: qué interesante, saludos desde Chile. José Pablo Tovar Quiñones, el doctor José Pablo Tovar Quiñones de la Fundación Sicomoro en España, dice: fantástica exposición, Perla. Me gustaría preguntarte en qué momento se marca la frontera entre la historia y los relatos de ficción que pueden asemejársele. Bueno, me da mucho gusto que les guste porque la verdad yo les tengo cierto temor a los sociólogos que me vayan a decir, pero ¿qué estás diciendo? Pero sí, bueno, aquí hay algo muy interesante en la propia historia por todos los problemas de lo que es el constructivismo en la propia historia, que se sabe que la historia de todas maneras es una construcción a partir de documentos, pero ya la elaboración es
El que empezó con esto y lo criticaron mucho y hizo gran escándalo fue Hayden White. Hayden White empieza con este trabajo de literatura e historia. Yo de hecho hice algún expediente sobre Hayden White porque Hayden White, yo digo que casi da el paso para decir es que la historia casi podría ser literatura, pero el problema es que sigue siendo ciencia. Entonces, por eso yo digo que en ese momento hay que separarlos. Podríamos decir que la gran discusión de esto empieza con todo Hayden White y las reacciones. Y bueno, ya luego viene todo el paradigma constructivista de la historia y los problemas que se dan de ahí. Por supuesto que el concepto de ficción en términos tradicionales no entraría dentro de este esquema, y ahí les recomiendo muchísimo el libro de Elena Espósito, que es una maravilla para entender la propuesta de la ficción, que es en la que yo monto esta idea para la historia práctica. Pero vamos a decir que pues desde el último tercio del siglo XX, desde Hayden White para acá, está el problema de literatura e historia, que yo digo humildemente que no se resuelve, ni se puede resolver si no se acepta que la historia es una ciencia y que dentro de sus límites, como va a tratar con la historia del sistema, no de individuos como tales, porque eso no es posible. Pero bueno, a muchos historiadores esto no les gusta nada, ¿eh? Que uno diga eso, pero bueno. No sé si le respondo a su pregunta. Esperamos su respuesta. Tenemos otro comentario del doctor Ángel Gutiérrez. Dice, me parece muy interesante el diagnóstico sobre la historia del presente y su poca participación en la academia. Pero también es cierto que existen muchos otros medios alternativos en donde historiadores egresados de los posgrados en historia producen contenido al respecto. Realmente muy interesante su exposición. Ay, pues qué bueno. Y sí, es muy interesante. Casi yo estoy hablando en términos casi contrafácticos. O sea, solo hay que ver que los programas, ya no hay gente que quiere estudiar historia. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos estantes con libros de historia identificables como tales. Y la historia deja de intervenir. Fue la reina de las ciencias sociales, Brodel y compañía, a mediados del siglo pasado, y luego no. Entonces, y sin embargo, a la gente le interesa mucho la historia como entretenimiento. Hemos seguido y hemos traducido en el Departamento de Historia los trabajos de Gumbrecht, y Gumbrecht habla precisamente de un asunto de producción de presencia, de estética, de otros, está muy, de algún modo, cercano a lo que sería esta historia práctica, pero está visto desde la estética, no desde la explicación de por qué nos ha pasado esto. O sea, por qué la historia ciencia llega a donde está y la narración tiene que salir de ahí, según mi opinión, ¿verdad? Fíjate que José Pablo Tobar Quiñones dice, sí, Perla ha respondido, muchas gracias. Por nada. Bueno, pues en nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, extendemos nuestra más cordial pues agradecimiento a la doctora Chinchilla por su excelente conferencia, la cual es un aporte invaluable a este espacio académico. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por escuchar. Seguiré oyendo.